diferentes ómicas y nuevas técnicas que tenemos, las técnicas de single cell son una nueva estrategia, una nueva técnica para poder ver a nivel transcriptómico qué células expresan determinados genes y poder incluso discriminar mucho mejor qué les está pasando. Esto es una revolución porque lo que tienen esas técnicas es una grandísima resolución porque analizan millones de células y de esa manera en diferentes contextos, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, permitirán conocer mejor la enfermedad, identificar factores pronósticos de la enfermedad, pero también lo que es muy atractivo es poder conocer cómo funcionan algunos fármacos, algunos tratamientos según su mecanismo de acción. Es muy atractivo conocer mucho más, pero incluso encontrar predictores de respuesta a estos tratamientos, de manera que estas técnicas permiten ir muy al detalle de qué ocurre en las diferentes poblaciones celulares y desde luego que vamos a ver muchísimos más trabajos al respecto. Pues tenemos pocos trabajos, pero desde luego que poco a poco, cada mes y cada poco tiempo vamos teniendo más resultados de single cell en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos datos sobre las características de la enfermedad, porque los pacientes son muy diferentes entre ellos y nos van a permitir y caracterizar mejor estos pacientes y saber mucho mejor de la enfermedad, o sea que vamos a conocer mejor la fisiopatología, qué ocurre a todo el sistema inmunológico en estos casos, pero también de los tratamientos. Vamos a poder identificar, pues en el caso de la féresis, que es un mecanismo, por ejemplo, celular, saber qué células están involucradas en el tratamiento, qué células se pueden adherir a la columna de aféresis, y eso va a tener un potencial para poder aplicarlo mejor, conocerlo mejor y aprender mucho más de estas terapias. Cada vez tenemos más terapias en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal y, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, y eso es una grandísima noticia, es una muy buena noticia para todos, pacientes y todos los profesionales que nos dedicamos a estas enfermedades. Pero eso también nos trae algunas dudas porque las terapias están especialmente dirigidas frente a la inmunidad adaptativa, o sea, enfocada a los linfocitos generalmente, pero lo que sabemos y vemos luego cuando cogemos biopsias y cuando analizamos la fisiopatología de la enfermedad es que la inmunidad innata, y por ejemplo los neutrófilos son el tipo celular clave en esta inmunidad innata, pues vamos teniendo cada vez más datos y con cada una de las terapias diferentes que están involucradas en la pérdida de respuesta o por lo menos en ese proceso inflamatorio agudo que hace que un paciente que estaba bien desarrolle nuevos síntomas e incluso hemos visto que puede servir de predictor que un paciente que tiene más neutrófilos, una mayor activación de la inmunidad innata, incluso vaya perdiendo la respuesta y haya que buscar alternativas para él, de manera que es un marcador, pero también una diana sobre la que sería atractivo encontrar un tratamiento que sea eficaz en esa estrategia, en esa parte de la inmunidad. Actualmente y hasta hace muy poco tiempo, el posicionamiento o la indicación principal de la granulocito-monocito aféresis era la colitis ulcerosa córtico-dependiente. Pero poco a poco y a medida que ha habido más terapias disponibles, pues hemos tenido experiencia de práctica clínica en el que veíamos que se podría utilizar como una terapia combinada, de manera que pacientes que pierden la respuesta a diferentes fármacos biológicos o incluso moléculas pequeñas, que es el último grupo del que hemos dispuesto para el tratamiento de la colitis ulcerosa, se puede añadir el tratamiento con aféresis y eso añade un valor en términos de reducir la carga inflamatoria, reducir el uso de corticoides, y esto es muy importante porque son pacientes en los que las alternativas de tratamiento cada vez son menos, van fallando a diferentes líneas de tratamiento, pero si el hecho de añadir el tratamiento con aféresis podemos controlar la enfermedad, controlar los síntomas, evitar que estos pacientes cambien la terapia, pues es una estrategia también muy atractiva para ofrecer diferentes opciones en cada momento y a cada paciente. Tenemos datos de single cell, pero es cierto que son estudios que van apareciendo muy recientemente, de forma que aún estamos aprendiendo el papel que pueden tener o lo que podemos aprender de los estudios con estas técnicas de single cell en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Lo que hemos podido ver, y son datos principalmente del último congreso de la ECO de este año, es que en prácticamente la mayoría de las dianas, de los tratamientos dirigidos
contra diferentes dianas de la inmunidad, pues vemos que la inmunidad innata, destaca en todos ellos que la inmunidad innata está sobreexpresada en aquellos pacientes que no responden a la terapia. No solo en aquellos que pierden la respuesta, sino en aquellos que de entrada sabemos que tienen menos probabilidad de responder. Yo creo que eso es importante porque vamos a poder explorar qué pacientes a lo mejor no es conveniente el iniciar esa terapia, porque es muy poco probable que consigamos controlar la enfermedad, pero a lo mejor en los que necesitamos añadir algo más para poder tener más probabilidad de éxito. O sea que podrán identificar qué pacientes se pueden beneficiar de que hagamos una estrategia diferente y no nos conformemos con hacer lo mismo en todo. Desde luego que estratificar qué pacientes necesitan que hagamos algo más es una noticia muy importante para aprender de cara al futuro. Tenemos muchos avances para nuevas terapias, pero aún así, y a pesar de que se han incluido en el tratamiento de la colitis ulcerosa hace tiempo, aún no conocemos muy bien qué pacientes responden mejor o peor a cada terapia y no tenemos marcadores objetivos que nos digan qué pacientes van a responder mejor o peor. Se hace mucha investigación al respecto, pero poca de esta investigación llega luego a una consulta y a poder transmitírselo y aplicarlo en un paciente concreto. Desde luego que con la aféresis conocemos algunos indicadores, principalmente clínicos y endoscópicos, pero algunos de ellos, desde luego, deberían estar enfocados a evaluar o medir los neutrófilos como un indicador de respuesta. El índice de neutrófilos y linfocitos puede ser atractivo, ya que está totalmente disponible en nuestras analíticas que hacemos en el día a día, pero desde luego que tenemos que aprender a aplicarlo, este como otros, pero ojalá lleguen muchos más para poder aplicarlo y adaptar mucho mejor cómo hacemos estas terapias. En mi presentación he intentado mostrar dos cosas principalmente. Por un lado, que el sistema inmune innato está debajo o asociado a los pacientes que tienen una peor respuesta a fármacos biológicos o pequeñas moléculas como tofacitinib, y eso es un primer mensaje que hasta ahora no teníamos mucha información, y son datos muy recientes de la ECO que nos dicen que tenemos que poner el foco en esa inmunidad innata y que tenemos que saber mucho más. Y el otro mensaje que intentaba transmitir en mi presentación de hoy era que si queremos usar esta inmunidad innata como una diana de tratamiento, pues la aféresis de granulocitos y monocitos pues es la estrategia ideal, porque es la única dirigida frente a esa parte de la inmunidad, y de manera que pues he mostrado los datos de cómo combinar el tratamiento con aféresis con las diferentes moléculas de biológicos o moléculas pequeñas, y que es por un lado segura y que ofrece un beneficio en estos pacientes que tienen alternativas limitadas. Por lo que yo creo que esos son los dos aspectos principales, pero que desde luego en breve seguiremos teniendo más información y será interesante ver cómo evoluciona este área. ¿Algún comentario más a destacar sobre mi presentación? Podría decir que he demostrado resultados en pacientes muy seleccionados, pacientes que van fallando diferentes líneas de tratamiento, y desde luego que lo que tenemos que aprender es a encontrar qué pacientes se pueden beneficiar más de esta combinación, porque desde luego que el que dispongamos de más tratamientos disponibles, más combinaciones, más opciones, hace que podamos individualizar más las terapias, pero tenemos que aprender también mucho más nosotros a cómo aplicarlas, pero desde luego es muy bueno disponer de ellas, pero seguiremos aprendiendo sobre eso. Actualmente disponemos de muchas más terapias para la colitis ulcerosa, principalmente corticoides, inmunosupresores, mesalazina, fármacos biológicos, pequeñas moléculas también, y además de eso pues tenemos otros tratamientos que tienen un mecanismo de acción diferente a los que mencionaba, como la aféresis o ahora, por ejemplo, el CUR-QD. CUR-QD nos cambia un poco la aproximación al tratamiento, de manera que pues, hace muy atractivo y el seguir aprendiendo entonces cuándo usarlo. Creo que va a ser muy utilizado porque se puede utilizar en una fase precoz, al inicio de la enfermedad, se puede utilizar combinado con otras terapias por los datos que nos han demostrado, y hay cantidad de pacientes tratados en los ensayos que hemos visto ya los datos, y desde luego que es muy atractivo porque pues bueno, todos estamos interesados en buscar más opciones
y los propios pacientes son los que preguntan qué otras cosas puedo hacer, qué más fármacos puedo tomar, incluso qué cosas puedo tomar y hacer y que tengan un perfil de seguridad bueno. No queremos tener efectos secundarios, y ofrece una alternativa muy buena siendo una medicación oral, y los pacientes seguro que van a tener mucho interés en ella y nosotros vamos a seguir interesados en saber más.